Estamos de acuerdo con todo lo que usted ha dicho en esta ponencia, del mismo modo o modo parecido que suelo estar bastante de acuerdo con todo lo que ha venido escribiendo en los últimos años en diferentes medios de comunicación. Estoy de acuerdo cuando usted señala que efectivamente el autogobierno únicamente puede entenderse como un medio y no puede entenderse o no debería entenderse como un fin en sí mismo. Y estoy absolutamente de acuerdo, y así lo hemos planteado nosotros también aquí, que no tiene sentido hablar exclusivamente de la reforma del Estatuto de Gernika y que sobre todo lo que hay que hacer y que hay que plantear es la reforma de la Constitución española para ir efectivamente hacia un modelo federal. Nosotros no tenemos ningún miedo a emplear este término. Pensamos que efectivamente hay que ir hacia un Estado federal, con el objetivo, como usted ha dicho, de clarificar competencias, corregir o modificar o cambiar este Estado autonómico que a día de hoy efectivamente no está cerrado y es profundamente inestable, ¿no? Ir hacia un cierre de competencias. También estoy absolutamente de acuerdo con que a día de hoy existe una politización flagrante y vergonzosa del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial y, en general, de la justicia en España. De hecho, es algo que UPyD en el Congreso de los Diputados ha venido planteando este asunto en solitario, ¿no? Usted decía que habría que abrir este debate de la despolitización de la justicia, de la despolitización del Tribunal Constitucional y de la despolitización del Consejo General del Poder Judicial. Creo humildemente que este debate ya lo ha abierto UPyD, o al menos lo hemos intentado. En todo caso, lo hemos denunciado. Usted escribía recientemente que la apertura de un procedimiento de reforma constitucional podría configurarse como un valioso instrumento para la regeneración democrática del país y la superación de la crisis económica, pero sobre todo institucional. Y estamos absolutamente de acuerdo. O cuando citaba al señor profesor Rubio Llorente, que decía que hay que reformar la Constitución para acabarla. O cuando añadía usted que en este sentido el horizonte federal se vislumbra como la meta a alcanzar mediante la reforma. Y añadía usted que ese horizonte federal no tiene nada que ver con posiciones singulares, con derechos históricos ni con realidad nacional alguna. Me gustaría que en su segunda intervención ahondara en estas cuestiones. Defensa del Estado federal, pero del mismo modo que UPyD, creo que entendemos que no se puede hablar de Estado federal defendiendo posiciones singulares, derechos históricos o realidades nacionales. Estamos de acuerdo también cuando usted ha escrito que desde una perspectiva jurídica el modelo actual adolece por su apertura indefinida de falta de rigor y de estabilidad, y que en ese contexto ha llegado la hora de reemplazar el modelo autonómico por uno auténticamente federal, y que el objetivo debería ser lograr un funcionamiento más eficaz del Estado y una mejor prestación de los servicios al ciudadano y fortalecer la integración política al garantizar la diversidad y el autogobierno de los Estados miembros. También estamos absolutamente de acuerdo con estas cosas que usted ha venido escribiendo brillantemente en los últimos tiempos. Usted también ha hablado y ha escrito, no ha hablado hoy, pero ha escrito en otras ocasiones, del concierto económico. Y usted ha dicho que, o ha escrito que, la financiación del sistema y concretamente la coexistencia de dos modelos diferentes, el de las comunidades forales y el de las de régimen común, es el problema fundamental de nuestro Estado autonómico, aunque que no lo ha señalado en su intervención de hoy. Y usted ha escrito que Cataluña y otras comunidades han considerado siempre como un agravio comparativo la sobrefinanciación que disfrutan Navarra y el País Vasco como resultado de su régimen singular, y sus quejas resultan más que fundadas. Los estudios del profesor Ángel de la Fuente, el más cualificado experto en este tema, ponen de manifiesto sin ningún género de dudas que la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las comunidades de régimen común a igualdad de competencias, y la situación no es muy distinta en Navarra. El problema, por tanto, no puede ser ignorado. También estamos de acuerdo con estas reflexiones. Tanto es así que nosotros llevamos defendiendo estos mismos postulados 7 años en solitario, con la posición contraria de todos los grupos. Y
Estamos de acuerdo también cuando usted escribía, no hace demasiado, en concreto hace aproximadamente un año, que es cierto, como dicen sus detractores, que en puridad el concierto económico se trata de un privilegio, puesto que es un régimen singular no susceptible de generalización. La extensión del modelo foral a las comunidades de régimen común produciría la inmediata quiebra fiscal del Estado. Celebramos que haya personas como usted que escriban estas cosas en los medios de comunicación. Absolutamente de acuerdo. Y para cerrar mi intervención, claro, usted propone como solución a muchos de los males que tiene el país la configuración de un Estado federal, que efectivamente, y nosotros compartimos, debería ser un Estado federal semejante al Estado federal alemán. Pero añade a esto afirmaciones como que el federalismo no tiene nada que ver con posiciones singulares, con derechos históricos o con realidades nacionales, cosa que nosotros compartimos. Claro, y añade a esto su crítica al concierto económico, cosa que nosotros compartimos. A mí me da la sensación que este no es el modelo federal que defienden los socialistas. Creo que no es este el modelo federal que defienden los socialistas. Yo creo que defienden cosa distinta. Conclusión, yo creo que la solución es un Estado federal simétrico para solucionar muchos de los males del país, efectivamente, pero, y termino, esto evidentemente no va a contentar a los nacionalistas. Y creo que además el objetivo no tiene que ser contentar a los nacionalistas. En ningún país federal del mundo existe esa categoría. Pues la categoría de derechos históricos es una categoría también propia del Estado autonómico, que tiene su origen en esa disposición adicional, pues, negociada en su momento con la pretensión de que el Partido Nacionalista Vasco se sintiera más cómodo y pudiera aprobar la Constitución. Pero eso no hay en ningún país federal del mundo, es otra singularidad nuestra. Hoy en día ningún jurista sensato puede defender esa categoría, que digamos que es preliberal, esa es una categoría anterior a la Revolución Francesa. Es decir, es en última instancia atribuir a la historia, considerar la historia como principio de legitimidad. Es decir, eso ya con la Revolución Francesa se rompe, digamos, a partir de la Revolución Francesa eso ya no cabe. Estoy de acuerdo también cuando usted escribía que hay quien pretende sustituir el principio de igualdad federal por el de la asimetría, que usted efectivamente hoy ha vuelto a recordar, asemejando asimetría a desigualdad, cosa que ha señalado hoy y que ya la escribió en concreto el día 7 de enero de 2011. Y estamos también de acuerdo en que el federalismo se debe basar en dos principios, que es la igualdad entre los miembros de la federación y la lealtad federal. Todo lo que usted ha dicho y lo que ha escrito. De acuerdo. Y además compartimos que, tal como usted ha escrito, y ha venido a defender hoy aquí, pues que el pueblo español es el único titular de la soberanía, o que la celebración de un referéndum o consulta sobre la independencia de una parte del territorio nacional contradice el principio de que la soberanía reside en el pueblo español y es indivisible, e implica privar al resto de los españoles del derecho a decidir sobre la existencia y continuidad de su propio Estado. Totalmente de acuerdo también, y de acuerdo también con que en ningún país federal del mundo existe la categoría de los derechos históricos. ¿Es usted consciente de que la reforma constitucional que usted plantea y ese Estado federal que nosotros compartimos no contentaría en absoluto las ansias independentistas o los postulados nacionalistas? Obviamente no. La respuesta es con toda claridad negativa. De hecho, ya por las razones que me ha expuesto antes la compañera de Bildu. No le va a contentar porque ellos no quieren una reforma de la Constitución, sino un cambio, no una reforma de la Constitución, sino un cambio de Constitución. Es decir, destruir la Constitución española y sustituirla por una Constitución vasca y por lo tanto el resto tendríamos que hacer nuestra propia Constitución. Pero por lo tanto eso no va a contentar a los independentistas. La federación es básica y fundamentalmente simétrica. Es básica y fundamentalmente simétrica. Las federaciones tienden a la simetría. Todos los componentes del Estado, los Länder en Alemania, tienen las mismas capacidades y las mismas competencias. Las pueden utilizar de una forma o de otra,
pero tienen las mismas competencias. No hay un land que tenga más o menos competencias. Todo eso que se suele decir entre nosotros, los medios de comunicación, de que Baviera y eso. Baviera tiene exactamente las mismas competencias que Bremen. Y pongo el ejemplo de Bremen porque es el land más pequeño de toda Alemania. Tiene exactamente las mismas competencias. No tiene ni una más ni una menos. Pues porque es difícil de justificar y de explicar por qué con el 33% de diferencia con respecto a la media en el PIB tenemos más del 60% de diferencia en gasto público por habitante. Eso no hay forma de explicárselo a nadie. No hay forma de explicárselo a nadie, por mucho que digamos que recaudamos mejor. Eso podrá ser 3%, 4%, pero más del 30%, o sea, más de 30 puntos porcentuales, que es el 100%, es muy difícil de explicar. El problema del nacionalismo, yo no quiero decir que el nacionalismo sea imposible en una cultura democrática, pero el problema del nacionalismo es que, tal y como se plantea hasta ahora, siempre termina rompiendo la sociedad para crear nación. Claro, derecho a decidir. ¿Tengo yo derecho a decidir? Depende de qué, cómo, cuándo. ¿Tengo yo derecho a votar? Sí, cuando me convoquen, según establezca la ley. ¿Qué tengo derecho a decidir? Lo que diga la ley que puedo decidir. Es decir, no existe el derecho abstracto. Merece la pena, ¿no?, defender estos principios incluso desde una posición minoritaria, bien sea en el Parlamento Vasco o bien sea en el Congreso de los Diputados, porque al menos en nuestro caso consideramos que es lo más justo y lo más razonable y lo que merece la pena defender para el conjunto del país.